Hola, esta es la práctica número 13 del Laboratorio de Fisiología. En esta práctica vamos a aplicar los conocimientos teóricos sobre el uso muscular mediante el programa Spindle, el cual nos presenta diferentes variables y esta imagen que vemos aquí. Primero debemos de reconocer todos los componentes que nos muestra la imagen. Vemos estas fibras de bolsa nuclear y estas fibras de cadena nuclear, que son las fibras intrafusales que componen al uso muscular. Sabemos que la función del uso muscular es detectar el estiramiento del músculo y sabemos que se correlaciona con las fibras extrafusales, es decir, las fibras propiamente musculares. Cuando éstas se contraen, también se contrae el uso muscular. Cuando éstas se estiran, también se estira el uso muscular. Vemos que tiene una inervación eferente y una inervación aferente. La inervación eferente está dada por las fibras A gamma. Estas inervan tanto la fibra de cadena nuclear como las de bolsa nuclear, así como las fibras aferentes 1A y 2. Reconocemos también que las de la bolsa nuclear pues son tanto dinámicas como estáticas, es decir, reconocen el cambio de longitud y la velocidad de ese cambio de longitud del músculo, mientras que las fibras de cadena nuclear son propiamente estáticas, es decir, solo detectan el cambio de longitud del músculo. Tenemos ahora estas variables que podemos modificar, las que están en amarillo. Vemos que tenemos la longitud inicial y la longitud final. Estas pues son la longitud de las fibras. Stimulator off y stimulator on van a determinar o representar el tiempo del estímulo aplicado al uso muscular, el cual podemos cambiar si las movemos, es decir, si lo dejamos aquí, las líneas están muy cerca entre sí y es menor la duración del estímulo. En cambio, si nosotros las movemos de manera que se alejen, pues el estímulo va a ser mucho más duradero. Por último, tenemos esta variable que representa el tono de las fibras eferentes a gamma. Podemos cambiarlo hacia bajas, medias y altas. Recordando que estas son las que permiten la estimulación eferente de las fibras intrafusales. Y por último tenemos estas gráficas que pues no podemos cambiar, pero pues se van a graficar de manera diferente mientras nosotros cambiamos las variables. Tenemos la longitud del músculo, que se representa en un porcentaje, la actividad de las fibras 1A, la actividad de las fibras 2 y la fuerza muscular. Bueno, compañeros, ahora yo les voy a mostrar cómo funciona el programa como tal. Pues nosotros lo que podemos hacer en este programa es modificar estas variables y se va a graficar en estas otras variables los cambios que ocurran debido a la modificación de una de estas tres. Entonces, vamos por un ejemplo. Si yo, por ejemplo, aumento la longitud final del músculo de 75 a 100, pues como estoy aumentando la longitud del músculo, por consiguiente se va a aumentar la longitud del uso muscular. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué cambios va a ocasionar este aumento de la longitud en las señales que envían las neuronas aferentes? Que como ya se explicó, son las neuronas de tipo 1A, o mejor dicho, fibras de tipo 1A y de tipo 2. Vamos a correr el programa y ver qué pasa. Bueno, vale la pena decir que esto es el tiempo. Entonces, mientras más a la derecha estoy, significa que es más adelante en el tiempo. Entonces, este es el inicio y este es el final. Yo inicio con una longitud del músculo de 75. Y en este punto yo inicio la estimulación para ir aumentando la longitud hasta llegar a 100. Entonces aquí yo llego a 100 de longitud. Todo esto yo lo decidí porque es la variable que yo escogí. Entonces, al estirar el músculo, hay un estiramiento del uso muscular. ¿Qué es lo que ocurre con las aferencias de las fibras 1A y 2? Bueno, tenemos que las fibras 1A detectan los cambios dinámicos en las fibras intrafusales del uso muscular. Entonces, cuando yo inicié con 75, en donde el músculo no estaba en movimiento, estaba constante 75, pues también tengo una frecuencia de disparo constante. ¿Cómo sabemos que es constante? Porque todas las líneas están a una misma distancia entre sí, entonces es una frecuencia constante.
Sin embargo, podemos observar cuando iniciamos la estimulación y empiezo a estirar el músculo, la frecuencia de disparo de las fibras 1A aumenta considerablemente, que es esta porción que les estoy señalando. Y a pesar de que el músculo sigue aumentando de longitud, llega un punto en el que se vuelve a mantener estable. Estable, pero más estirado en comparación con cómo empecé. Entonces, aquí la frecuencia de disparo de las fibras 1A también se mantiene estable e incluso disminuye la frecuencia en comparación con esta porción, porque aquí la frecuencia es más baja en comparación con esta porción. ¿Por qué es más baja? Porque aquí el músculo ya no se está moviendo. Si se fijan, está de manera estable. Pero algo que también deben de tomar en cuenta es que esta frecuencia es mayor que esta. ¿Cómo lo sabemos? Porque las líneas están más juntas o más pegadas entre sí. Entonces, es importante mencionar que aquí la frecuencia es mayor. ¿Por qué? Porque el músculo, a pesar de estar en una longitud constante, está en una longitud mayor o está en un estiramiento mayor en comparación con el principio. Entonces, como aquí tiene un estiramiento mayor, la frecuencia de disparo de las fibras 1A va a ser también mayor. Y pues lo que vale la pena destacar en el caso de las fibras 2 es que estas no detectan el cambio dinámico. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí cuando cambia, cuando el músculo está en movimiento, si se fijan, no ocurre lo mismo que lo que ocurrió en las fibras 1A. Entonces aquí lo que sí podemos notar es que estas detectan la longitud del músculo como tal. Entonces en un inicio tengo una longitud de 75, que aquí también puedo ver 75. Entonces tienen una frecuencia de disparo determinada. Y mientras lo aumento hasta llegar a 100, aquí podemos ver cómo va aumentando la frecuencia y se mantiene constante. Bien, recuerden muy bien cómo está esta gráfica. Vamos a cambiar un poquito las variables. Vamos a aumentar el tono de las eferencias a partir de las fibras A gamma y vamos a aumentar un poquito ese tiempo del estímulo. Vamos a dejarlo igual en 75 y 100 en cuanto a la longitud del músculo y vamos a correrlo. Ok, vemos que sigue un patrón prácticamente igual, es el mismo que en el ejercicio anterior, pero sí se nota una gran diferencia en cuanto a la graficación de la actividad de las fibras aferentes. De nuevo, tenemos la longitud del músculo inicial que empieza en 75. Cuando empieza este estímulo de estiramiento, empieza a subir la longitud del músculo. Sin embargo, va a haber un punto en que termina el estímulo, pero se mantiene constante arriba. ¿Por qué? Porque sigue ese estiramiento. Vemos que en cuanto a las fibras, antes del estímulo tienen cierta distancia, están graficando esos potenciales de acción, esa distancia o ese tiempo entre los potenciales de acción. Una vez que inicia el estímulo, vemos cómo las aferencias son más continuas. ¿Por qué? Porque recordemos que el uso muscular detecta el estiramiento, entonces las aferencias van a estar mandando potenciales de acción mucho más continuos hacia el sistema nervioso central. Pero vemos que una vez que termina el estímulo, se vuelven a separar estas líneas. ¿Por qué? Porque ya terminó el estímulo. Sin embargo, son mucho más continuas que antes del estímulo porque el músculo sigue estirado. Y de nuevo, el uso muscular detecta estiramiento. Vemos como las fibras 2 tienen el mismo patrón. Sin embargo, pues es menos notorio porque pues ya sabemos que estos detectan propiamente, son estáticas, detectan propiamente el cambio más no la velocidad. Y vemos la fuerza muscular como aumenta más que nada durante el estímulo y se mantiene de nuevo durante el estiramiento, pero ya no va más allá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta gráfica y la anterior? Pues el tono de las A gamma. ¿Cómo influye esto? Recordemos que estas son las eferencias. Entonces, si nosotros aumentamos las eferencias de una fibra, digamos el tono de las eferencias de las fibras, es como si el estímulo fuera más potente. Es decir, recordemos, nosotros estiramos el músculo, se estira el uso muscular. Nosotros contraemos el músculo y se contrae el uso muscular. ¿Cuáles son las fibras que permiten esto? Las A gamma.
hablando del uso muscular propiamente. Entonces, si nosotros aumentamos el tono de esas fibras, si nosotros aumentamos las eferencias, obviamente va a ser una contracción o un estiramiento mucho mayor, más potente, digamos. Entonces, prácticamente sigue el mismo patrón, pero pues se van a estar estimulando muchísimo más, de una manera más potente. Sin ser tan redundante, tenemos la misma longitud, tenemos el mismo tiempo del estímulo, pero es mucho más potente. Es por eso que las líneas se ven mucho más continuas.